Bueno, buenos días a todos. Primero que nada, agradecerles por sumarse a este taller que armamos en conjunto con Fernando Salvagiotti, que me acompaña acá, y el doctor Walter Carciocchi, que va a aparecer en algún momento, que está en Nebraska en la actualidad haciendo una pasantía en investigación. No voy a perder mucho tiempo presentándonos. Los tres, tanto Fernando, Walter y yo, somos investigadores de CONICET. O sea, somos conscientes que es clave generar evidencia científica. Los tres somos docentes de universidades nacionales, por lo cual nos parece que también es clave la educación. Y por último, los tres, y por eso estamos acá, nos parece que es importante bajarse acá y ver qué preguntas y tratar de darle respuestas al productor y al asesor en cada una de las preguntas que se le van generando, en este taller en particular en lo que hace a la dinámica de nitrógeno en vicia maíz, pero basada en evidencia. Entonces, lo primero que vamos a ver, y que me toca a mí esa parte, es decir, bueno, ¿dónde estamos parados hoy en nitrógeno en maíz? Y un poco estamos parados en esta situación, ¿no? Medio a ciegas, porque medimos poco cuando pensamos en el manejo de nitrógeno en maíz, con un paso medio en falso en cualquier momento, y eso se debe más que nada a que, en base a los trabajos que hay en investigación, hoy ya sabemos que tenemos brechas de rendimiento y brechas de nutriente en el cultivo de maíz. Como ven ahí, este trabajo, esta actualización de brecha de rendimiento en el cultivo de maíz, muestra en promedio que al productor se le escapa la mitad del rendimiento por distintos factores. La brecha es del 50%. Y que dentro de esos factores la nutrición es clave, y dentro de la nutrición el nitrógeno es la bala de plata para construir rendimiento. Si ponemos algunos datos, como ven ahí en la tabla, y tomamos los últimos 3 años, 4, sin contar las niñas, el rendimiento promedio del cultivo de maíz en la región pampeana son esos 7.600 kilos, con una dosis media de nitrógeno de 70 kilos de N, y después ahí aparece la dosis de fósforo y azufre. Lo interesante es que con esas dosis de nitrógeno actuales ya tenemos limitaciones de nitrógeno en el cultivo de maíz. Cualquier indicador de eficiencia que ustedes utilicen, se van a dar cuenta que a partir de eso van a ver que nosotros producimos maíz en base a lo que nos da el suelo. Claramente eso no es sustentable. Ahora, nosotros no queremos seguir produciendo 7.600 kilos de maíz, sino que queremos cerrar brechas de rendimiento en el cultivo, y eso implicaría producir a nivel nacional en promedio unos 11.500 kilos. Producir 11.500 kilos de maíz obviamente necesita mayor ingreso de nitrógeno, de fósforo y de azufre al sistema. ¿Cuánto? Y si ustedes ven ahí, casi un 50% de incrementos de nitrógeno en el sistema si pensamos en cerrar brechas de rendimiento en el cultivo de maíz. Entonces, el contexto actual es, medimos poco, estamos limitados por nitrógeno y encima queremos producir más maíz. En ese contexto, lo que nos preguntamos es, bueno, ¿qué alternativas tenemos para que ingrese más nitrógeno en el sistema, complementaria a los fertilizantes químicos, o complementario a un reciclado de nutrientes? Bueno, y en esos sistemas entra la vicia, pensando en ingresos de nitrógeno a nuestras secuencias de cultivo, con el objetivo de aportar, generar un crédito o una penalidad, vamos a ver, para el cultivo de maíz, pero también un detalle no menor, que es ingreso de más nitrógeno al sistema para permitir fijar más carbono, construir materia orgánica. No alcanza haciendo más gramíneas si no le ponemos N. Entonces, con este paraguas nos planteamos junto a Fernando y Walter 4 preguntas básicas que siempre nos llegan, y tratar de dar qué evidencia científica tenemos para dar respuesta a eso y generar un espacio de discusión. Las 4 preguntas que nos planteamos, o ideas, la primera es, bueno, ¿hay respuesta a nitrógeno aún cuando hago vicia en ese maíz? La segunda es, ¿cuándo y cuánto N aporta esa vicia? Esas 2 preguntas las va a abarcar Walter.
Y las últimas dos las va a abarcar Fernando, que es la pregunta, bueno, ¿qué hay más allá del maíz? ¿Ah? ¿Qué aporta esa vicia más allá del maíz? Y por último, más a nivel de sistema, ¿qué vemos con la inclusión de más leguminosas? Entonces, este es el marco conceptual del taller y vamos a dar pie a Walter. Walter va a aparecer en cualquier momento conectado desde afuera y la pregunta que primero nos va a tener que ayudar a contestar Walter es, bueno, si hay respuesta a nitrógeno maíz aún con antecesor vicia. No te escuchamos, Walter. No sé si está muteado él o está muteado el fondo. ¿Me escuchan, verdad? Ahí sí. Ahí sí, perfecto. Perfecto, gracias, Nahuel. Decía por la introducción. Y un poco esta pregunta surge de que muchas veces tenía charlas con productores o asesores que decían que no aplicaban nitrógeno en el maíz porque habían puesto una vicia como antecesor. Y ahí nos generaba la duda, bueno, a ver, la vicia llega a cubrir la totalidad del requerimiento de nitrógeno que tiene el maíz, esto es así siempre. Bueno, evaluemos un poco a ver qué pasa. Y entonces lo que hicimos fue recolectar y armar una base de datos de 70 ensayos que se condujeron en la región pampeana, en la cuales se había evaluado la respuesta a la fertilización con nitrógeno en el maíz, viniendo de un barbecho y de un antecesor vicia. Entonces, en este gráfico de cajas podemos ver, bueno, cuál es la variabilidad que tenemos en esa respuesta a nitrógeno después de un barbecho. Y en promedio vemos que la respuesta fue alrededor de unos 1.800 kilos de nitrógeno por hectárea. Bueno, ¿qué pasa ahora cuando ese maíz tiene un antecesor vicia? Bueno, lo que podemos ver, nuevamente hay una gran variabilidad y vemos que en promedio esa respuesta es de unos 1.200 kilos de nitrógeno por hectárea. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿hay respuesta a nitrógeno aún con antecesor vicia? Bueno, claramente la respuesta es sí, sí la hay, pero es menor que si tenemos un barbecho como antecesor. Esto nos está indicando entonces que hay un aporte de nitrógeno por la vicia, pero claramente no siempre es suficiente para cubrir el requerimiento de nitrógeno del maíz. Entonces ahora dijimos, bueno, ¿cómo podemos predecir esta variabilidad que hay en la respuesta a nitrógeno? Entonces dijimos, bueno, lo lógico sería medir cuál es el aporte de nitrógeno que está haciendo esa vicia, y por eso dijimos, bueno, ¿cuál es la relación que hay entre la respuesta a nitrógeno en el maíz y el nitrógeno acumulado en vicia, que es lo que se muestra en el gráfico de la derecha, o la biomasa aérea más fácil para medir de esa vicia? Entonces en estos gráficos mostramos en el eje de las Y el rendimiento relativo, ¿sí?, que es el cociente o la división entre el rendimiento del maíz no fertilizado y el fertilizado, es decir, valores más bajos nos están indicando una alta respuesta a nitrógeno y valores más cercanos a unos que no hay respuesta. Y vimos que había una relación significativa entre este rendimiento relativo y la biomasa, es decir, con biomasas de 5.000, 5.200 kilos por hectárea o superiores, hay baja probabilidad de respuesta a la fertilización con nitrógeno. Similarmente, en el gráfico de la derecha vemos que si esa vicia acumula unos 160 kilos de nitrógeno o más, hay otra vez baja probabilidad de respuesta a la fertilización nitrogenada en el maíz. Ahora, también podemos ver en estos modelos que no son perfectos, que la capacidad de explicar esa variabilidad que hay en la respuesta a nitrógeno es un poco baja. Entonces, la vicia o el aporte de nitrógeno que hace la vicia nos está explicando parte de esa variabilidad, pero no la totalidad. Entonces lo que hicimos fue, con estos 70 sitios, utilizar una metodología estadística, que son los árboles de regresión, que básicamente lo que hacemos es poner distintas variables que creemos que van a afectar nuestra variable de respuesta, que en este caso es la respuesta a nitrógeno en el maíz. Entonces consideramos en estos modelos el aporte, bueno, en realidad condiciones climáticas, condiciones de suelo, variables de manejo de la vicia y variables del manejo del maíz. Como pueden ver acá, en promedio para estos 70 sitios, la respuesta a nitrógeno fue de un 17%, pero ven ahí el rango que va desde menos 20 a 80 y pico, yo no llego a ver bien acá, pero tenemos un amplio rango. Entonces dijimos, bueno, ¿cuál de todas estas variables nos permiten explicar esta gran variabilidad que tenemos? Y lo primero que vimos fue que la limitación de nitrógeno de ese ambiente era la principal variable que nos permitía
separar grupos de alta y baja respuesta a nitrógeno en el maíz. Esta limitación de nitrógeno nosotros la evaluamos como la respuesta a nitrógeno del maíz en un barbecho, ¿sí? Muchas veces el productor hace franjas de nitrógeno, entonces después con el monitor de rendimiento puede tener cuál es la respuesta a nitrógeno de ese ambiente, o a través de modelos también se puede predecir cuál es esa respuesta a nitrógeno y por lo tanto la limitación de nitrógeno del ambiente. Lo que nos está diciendo esto entonces es que ambientes que ya de por sí son muy limitantes de nitrógeno, también van a ser limitantes de nitrógeno por más que le ponga una visión. ¿Bien? La segunda variable que nos permitía separar grupos de alta y baja respuesta fue el aporte de nitrógeno de esa vicia. Es decir, a altos aportes de nitrógeno, menor respuesta a la fertilización, básicamente. Después seguimos un poquito más allá y vimos que el balance de agua era otra de las variables que nos permitía separar sitios de alta y baja respuesta a nitrógeno. Claramente a más disponibilidad de agua, mayor respuesta a la fertilización nitrogenada. Este balance de agua lo calculamos, es un balance atmosférico, que es precipitación menos evapotranspiración de referencia. No quiero que se queden con los números que están resaltados en rojito que separan los sitios de alta y baja respuesta, pero para que vayamos viendo cuáles son las variables que están afectando esa respuesta a nitrógeno. Y después en el grupo que estamos viendo de la izquierda, seguimos un poquito más allá y vimos que había dos variables más que nos permitían separar sitios de alta y baja respuesta a nitrógeno. Uno era el aporte del contenido de materia orgánica del suelo, ¿sí? Mayor materia orgánica, mayor aporte de nitrógeno por mineralización, menor respuesta a nitrógeno, y la disponibilidad de agua, ese balance hídrico, pero ahora a nivel de la secuencia vicia-maíz, el anterior era solo el balance hídrico para el ciclo del maíz, nos permitía nuevamente separar estos sitios de alta y baja respuesta. En síntesis de todo esto, lo que vemos es que hay alta probabilidad de respuesta a la fertilización nitrogenada en un maíz que viene después de una vicia, en aquellos sitios donde hay o ambientes en los cuales hay una alta limitación de nitrógeno, bajo aporte de nitrógeno con la vicia, ¿sí? Alta disponibilidad de agua y bajo contenido de materia orgánica en el suelo, ¿sí? Esa sería un poco la síntesis de esas condiciones en las cuales nosotros podríamos esperar una alta respuesta a nitrógeno aún teniendo una vicia. Y la siguiente pregunta que me quedaba responder es, bueno, ¿cuándo se aporta este nitrógeno de la vicia? Y por eso lo que decidimos hacer fue evaluar la sincronización de nitrógeno, es decir, cómo es la demanda de nitrógeno del maíz y cómo es la liberación de nitrógeno por parte del residuo de vicia. Entonces lo que hicimos fue medir cómo es la acumulación de nitrógeno en el maíz. Entonces lo modelamos, acá vemos una curva que muestra la acumulación de nitrógeno en el maíz a lo largo de el tiempo, desde los días desde la siembra del maíz, y también medimos cuál fue la descomposición o la liberación de nitrógeno por parte de esa vicia. Vemos en esta figura, en el eje Y, cuál es el nitrógeno remanente, que nos está indicando cómo se va liberando el nitrógeno de residuos de vicia que tenían dos fechas de terminación, una terminación temprana, 30 días antes de la siembra del maíz, y una terminación tardía que fue 10 días antes de la siembra del maíz. Hago una pequeña aclaración acá, esto lo hicimos en Balcarces y en ambientes en los cuales generalmente cuando evaluamos la probabilidad de que haya una limitación hídrica en un maíz creciendo después de un cultivo de coberturas es muy baja, ¿sí? O sea que son ambientes con baja restricción hídrica y que nos podemos dar el gusto de evaluar la sincronización y jugar un poco con esto. Claramente no es la situación quizá en otros ambientes. Lo que vimos fue que alrededor del 65-70% del nitrógeno de la vicia, independientemente de su momento de terminación, se liberaba al momento de floración, ¿sí? R1 del maíz. Con estas dos figuras lo que hicimos fue calcular la tasa de acumulación de nitrógeno en el maíz, que es el gráfico que estamos viendo ahora, y la tasa de liberación de nitrógeno. Es decir, cuántos kilos de nitrógeno por hectárea por día está absorbiendo ese maíz en distintos estadios de su ciclo y cuántos kilos de nitrógeno por hectárea por día está liberando ese residuo de vicia. Entonces, pues dijimos, bueno, ¿cómo podemos evaluar la sincronización? Hagamos la superposición de estas dos curvas, ¿sí? La de la tasa de acumulación y la tasa de liberación, y calcular el porcentaje del área que está debajo de la curva de acumulación de nitrógeno por el maíz que se superpone con la de la liberación de la vicia. Entonces lo que hicimos ahí fue calcular ese área. Entonces de la totalidad del área que tenemos debajo de la curva de acumulación de nitrógeno del maíz, vemos que en vicias que se secaron de manera temprana
hay una superposición de alrededor del 40%, a eso le llamamos una sincronización del 40%, y cuando hacemos un secado tardío, 10 días antes de la siembra del maíz, mejorábamos esa sincronización y pasábamos a aumentarla a un 60%. ¿Sí? Ahora, como pueden ver acá, no todo el nitrógeno que se libera está disponible en momentos que el maíz lo requiere. De hecho, una vez que el maíz llegó a su momento de madurez fisiológica, vemos que todavía hay nitrógeno que va siendo liberado por la vicia. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿qué pasa con ese nitrógeno que no es utilizado por el maíz? ¿Por qué no estudiamos esto a nivel de sistema o a nivel de secuencia? Y ahí vinimos con la pregunta, bueno, vamos a ver un poquito más allá del nitrógeno, más allá del maíz, digamos, qué es lo que pasa con este nitrógeno. Así que le doy pie a Fer, que nos va a estar respondiendo un poquito a estas preguntas. Gracias, Walter. ¿Se escucha? Sí. Bueno, acá vamos a ver qué es lo que pasa más allá. Me tocó el largo plazo. Y acá, ¿cuál es el rol de la intensificación? La intensificación sostenible, que le hemos llamado en algún momento, ahora le llaman agricultura regenerativa, son las mismas bases las que necesitamos para poder solucionar. Yo le voy a mostrar este es el resultado de un ensayo de larga duración que tenemos en Olivero, que lo empezamos en el 2006. Lo que hicimos son diferentes rotaciones, fíjense que lo que es un monocultivo es soja, y los números que están abajo le van indicando cuánto va usando el suelo, que tienen un maíz, soja, trigo, soja, y lo que dice cobertura es la inclusión de coberturas, tanto sea gramíneas como vicia, que es lo que estamos haciendo, durante casi 16 años. Lo que hicimos de esa secuencia, lo veníamos repitiendo, le pusimos una soja encima a todas para ver el efecto residual. Lo que ustedes están viendo acá es el efecto residual de haber intensificado. Entonces fíjense que todas las secuencias, la que está azul sobre todo, que es una de las más intensificadas, que ocupa más el suelo, que ocupa coberturas, maíz, soja, trigo, soja, hay un efecto diferencial que es aprovechado por el cultivo de soja. O sea que en el largo plazo nosotros tenemos un efecto significativo de este manejo. Por ahí cuando hacemos la vicia siempre pensamos, y bueno, pero ¿cuánto me va a dar el maíz siguiente? ¿Me va a alcanzar? Y el costo no está acá. Me parece que esta sojita acá, fíjense que fue una soja de un año niña, ¿no? Tomó ventaja de todo el efecto que tiene el cultivo de cobertura en largo plazo, que es la historia de mejorarnos la dinámica del agua, la parte microbiológica del suelo. Esto es lo que tenemos. Entonces, meter cultivo de cobertura en el largo plazo tiene un impacto económico que es importante. Entonces, este sería para empezar a ver cuál es la foto grande, la que tenemos que ver. Nos vamos a escalar desde el cultivo que vimos con el maíz hacia el sistema de producción, que es lo que yo voy a terminar haciendo el número de mi vida, digamos, cuando estoy trabajando en un lote. Ahora, a la pregunta específica de cuánto nos está dando, nosotros quisimos calcular exactamente cuánto nos estaba dando. Este es un ensayo de 2 años que hicimos en el sur de Santa Fe. Esto es maíz tardío, como contaba Walter recién, que hablaba sobre la respuesta. Teníamos diferentes antecesores, le medimos cuál es el aporte que tenía de nitrógeno nativo cada una de las secuencias. Si quieren después les cuento cómo lo calculamos, pero créanme. Y lo que hacemos es que la respuesta del nitrógeno nativo, que un barbecho, evidentemente, un barbecho casi 8 meses te da un montón de nitrógeno, ¿no? Y sabemos que el maíz tardío rinde bastante y la dosis de nitrógeno es bastante baja. Pero si nosotros restamos el aporte de la vicia y el barbecho, nos estaría dando el aporte neto que nos estaría dando la vicia. Y fíjense, 2 años de ensayos, 32 kilos, y este es el número que, si usted quiere saber cuál es el número rápido que me da de cuánto es el costo que yo tengo por haber puesto una vicia, cuánto me salió la semilla, empiezan con esa pregunta, no, pero fíjate, nos dio de entre 32 a 40 kilos de nitrógeno. Y lo que mostraba recién Walter decía, ¿y qué pasa con ese que no sincronizamos? ¿Qué pasa? Es decir, y cuando vos vas al campo y vas con algún productor trabajando o algún asesor te dice, mira, acá sembré trigo y acá estuvo una franja de vicia, ¿no? Siempre lo ves más verde el triguito. ¿Y qué pasa? Nosotros hicimos un trigo arriba de ese maíz y también cuantificamos cuánto era lo que nos estaba aportando. Evidentemente no tiene la magnitud, porque la mayor parte del nitrógeno rápido se liberó en el maíz, pero fíjense que casi unos 10, 11, 12 kilos adicionales de nitrógeno. O sea que si yo voy sumando cuánto nitrógeno está aportando la secuencia, entre 45 y 50 kilos adicionales de nitrógeno tuve en el sistema, que fueron aprovechados tanto por, evidentemente, más rápido por el maíz tardío que hice, pero también por el cultivo siguiente. Y empezamos a ver que, en términos de nitrógeno, porque estamos hablando de una sola cosa, de nitrógeno, nos está haciendo un aporte en el mediano plazo, en este caso. ¿Estamos? Me parece que esto es un número interesante para tener en cuenta.
Esto lo vemos, por ejemplo, cuando vemos la respuesta. Solamente le muestro la respuesta en ese trigo que hicimos después de un maíz. Y yo siempre lo que le muestro es cuando vemos estas curvas de respuesta de nitrógeno a trigo, fijémonos en el amarillo que es vicia, en el testigo, ese es el aporte que nos da el suelo. O sea, cualquier curva de nitrógeno que vean primero el cero y nos está diciendo. Y fíjense que siempre los trigos que fueron sembrados sobre las vicias del año anterior están siempre por encima. Esa es la primera observación. Nos tenemos un nitrógeno adicional, o sea que vayan a muestrar el suelo para saber cuánto tenemos de nitrógeno. Y la segunda es que ese nitrógeno no es suficiente para sostenerme la producción. O sea, no es que yo haga un trigo y listo. Vamos a muestrear, vamos a fijar un potencial de rendimiento porque hay una curva de respuesta que va a ser de menor magnitud si la comparamos con la curva del barbecho, que es la azul. La curva del barbecho, fíjense que a pesar de haber hecho un maíz sobre un barbecho que no lo fertilicé, ponele porque tenía el supuesto que iba a alcanzar, va a tener una menor disponibilidad de nitrógeno. O sea, la vicia nos está aportando, aparte de otras cosas que sabemos que nos la vicia, nos cubre, nos controla un poco más mejor las malezas. Y bueno, son todos esos números que tenemos que andar sumándole, pero acá tenemos un número concreto acerca de lo que es el nitrógeno. Acá vimos un solo cultivo. Y más allá, un poquito más allá del cultivo, y acá tenemos un experimento también. Los experimentos de larga duración a nosotros nos dan mucho impacto sobre lo que está haciendo. Les cuento rápido, es un ensayo que también tenemos en Olivero, lo empezamos en 2012, en el cual comparamos diferentes secuencias. Fíjense que la secuencia de esta es una vicia maíz-soja, incluida una gramínea, en el caso del maíz, o un trigo maíz-soja, o un barbecho, un maíz-soja, la secuencia que podemos tener comúnmente en la secuencia. Y fíjense cuándo fueron los aportes de nitrógeno. ¿Cómo hicimos? Hicimos una sumatoria. Todos los años íbamos, cosechamos, veíamos cuántos exportados con el grano medido, no estimado, que por ahí era un número interesante. Medimos cuántos iba con el grano y cuánto nos aportaba la fijación biológica. Y acá les hago un comentario. Porque generalmente cuando hablamos de la vicia, decimos la vicia y ya suponés que la vicia te está aportando todo el nitrógeno, ¿no? La fijación biológica aporta un porcentaje, ¿no? Nosotros hemos medido en la región nuestra que entre un 55 y 60% del nitrógeno que tiene la vicia es el que está aportando realmente al sistema. ¿Estamos? Evidentemente todo el nitrógeno es el que había al maíz que sigue, pero si vemos a largo plazo es un poquito menos, ¿no? Para que veamos que no es 100%. Entonces lo que hicimos básicamente fue, lo que está en verde son las entradas que tuvo el sistema, o sea, entramos con la fijación biológica. Esta es la sumatoria de 6 años, o sea, son 2 ciclos de estas rotaciones. En 6 años fue eso lo que aportamos con la fijación biológica, cuánto aportamos con el fertilizante, porque tenemos gramíneas, tenemos maíz y trigo en la secuencia, y cuánto se exportó con los granos. Evidentemente lo que a mí me interesa en el largo plazo es el delta N, que era en griego, se nos modificó el formato cuando pasamos, pero fíjense, casi 340 kilos de nitrógeno reales, o sea, netos, aportamos al sistema. Ahora, fíjense, con las otras secuencias en las cuales tenemos, tenemos una baja proporción de la leguminosa, ¿no? Fíjense que tenemos balance levemente positivo, porque esos 40 divídanmelo en 6 años, o parcialmente negativos. ¿Estamos? Esta es la secuencia en la que tenemos gramínea, pero fíjense una secuencia que tenga más proporción de leguminosa. En este caso, eran las mismas secuencias, una vicia, una arveja, un trigo, un barbecho en el invierno, pero después poníamos soja, ¿no? O sea que tenemos un gran aporte y una bomba de nitrógeno aportado desde el aire. Y bueno, cuando hacemos los números, fíjense, evidentemente la vicia, igualmente, aportes netos de casi 379, los aportes del fertilizante son un poco menores, solamente en la secuencia que tenemos trigo, porque aportamos el fertilizante en la gramínea, pero fíjense que cuando hacemos los aportes, y hay un número grande acá, ¿no? O sea, cuando tenemos la arveja, ahí podemos discutir acerca de qué pasa de la arveja también es una leguminosa de invierno, que también va a estar fijando nitrógeno, pero fíjense que también exporta un montón, o sea, porque es cultivo grano. Y esto nos da con números, básicamente, qué es lo que está pasando, que si ponemos leguminosa de grano, lo que estamos viendo es que nos está alcanzando para aportarle lo que la planta requiere para poder hacer su proteína, pero no me da un gran impacto a largo plazo. Pero fíjense que la única forma en que metamos nitrógeno en el sistema es metiendo un cultivo en el cual no exportemos el nitrógeno una parte del año. O sea, si yo Nahuel contaba al principio acerca de la importancia del nitrógeno que tenemos nosotros para poder capturar carbono, toda esta historia, para que se mueva un poco la dinámica, eso necesitamos nitrógeno. Y pensemos que para que tener aportes de nitrógeno netos y grandes, tenemos que meter alguna leguminosa que nos esté aportando. Y tiene mucho que ver con la biomasa que hacemos, con lo que contó Walter recién acerca de los factores que tiene que hacer.
Y lo importante de esto es que esto no es magia, no es un insumo, es algo que estamos metiendo dentro de un sistema de producción. Entonces tenemos que ver cómo lo metemos, si lo metemos para un maíz temprano, para un maíz tardío, si lo metemos con una siembra más temprana o más tardía de la vicia, de acuerdo a lo que podamos llegar a hacer. Y hay un montón de decisiones cómo encaja. Yo creo que lo que tenemos que hacer es diseñar nuestro sistema de producción para poder tomar el mayor aporte de esto. Bueno, esto era la parte de la animación que faltaba. Entonces, el manejo del nitrógeno presenta desafíos, no es lineal, ¿no? Podemos tomar el camino simple, ¿no? Que es simple, pero muchas veces va a estar errado. El camino simple es no muestra el suelo, es no tener en cuenta la situación, es no tener un número que se aproxime, no tenemos número exacto, pero acá yo creo que lo que queremos mostrar acá en la presentación esta es la importancia de tener los datos locales, y tenemos los datos. Qué sé yo, vos agarrás hace 10, 15 años atrás y sí, y la respuesta no es la leguminosa sabemos que va a fijar nitrógeno, sabes cuánto nitrógeno aporta, ¿no? Y que está relacionado con la fijación biológica, y hay mucho para hablar de esto, y tenemos 20 minutos y queremos que más que nada que salgan las preguntas del público. Así que vamos por el camino ese complejo pero cierto, a ver qué es lo que tenemos. A ver, tenés que haber un poco más de personas en el complejo, porque tenemos datos. Gracias, che. Bueno. Bueno, gracias, Fer. Acá acuérdense que está el QR para ir enviando las preguntas que tengan. Ya hay varias. Voy a ir, Walter me debe estar escuchando, voy a ir, si quieren lo ponen en la pantalla a Walter. Voy a ir haciendo un ping-pong con cada uno según las preguntas. La primera, te la paso, Walter, si me escuchás bien. Dice, pensando en la siembra de un maíz temprano, ¿no? ¿Se aprovecha algo del N aportado suprimiendo la vicia en agosto? A ver, Nahuel, voy a tratar de... No se escucha muy bien. En maíces tempranos, si se aprovecha algo del nitrógeno... De vicias que las terminás quemando en agosto, digamos, temprano. En vicias terminadas muy temprano. No escucho. Dale vos, Fer, y yo te la paso, Walter, para que complementes. Está bueno. ¿Se escucha? A ver, dale con ese micrófono, Fer, capaz que se escucha mejor. ¿Escuchaste? Está buena esa pregunta, y tiene que ver, me parece que la respuesta tiene que ver mucho con cómo encajamos y cómo metemos la vicia en el sistema. O sea, no decidamos en mayo si voy a hacer una vicia porque queda algo más tardío, o un maíz temprano, peor todavía. Porque básicamente igual te mostró una slide bastante piola en la que te mostraba que tiene que ver con la biomasa, y evidentemente que si vos sembrás medio tarde la vicia, no vas a llegar con una biomasa que te aporte el nitrógeno que querés. Con lo cual, ahí la planificación del sistema es decir, bueno, yo hago una soja en el verano, hago un maíz, y ya estoy pensando en que tengo que hacer una vicia, porque voy a hacer un maíz el año siguiente. Entonces yo voy a tratar de meter todos los torpedos, digamos, a poder hacer lo más temprano posible esa vicia para poder generarla. Acuérdense que nos viene el invierno, tenemos que esperar que la explosión de crecimiento sea lo antes posible, antes que venga junio o julio con el invierno. O sea que me parece que lo pensemos antes. Bien. Genial, ahí pude escuchar, perdón, pero tu micrófono anda mejor, Fer. Pero bueno, buenísimo, sí, al menos en la situación nuestra lo clave es ajustar la fecha de siembra de la vicia, anticiparla lo antes posible, porque como bien decís vos, después llega el invierno, la tasa de crecimiento son muy bajas y no lográs un buen stand de plantas y no lográs buena cobertura. Entonces lo que estamos viendo que es clave sembrar lo antes posible para lograr una buena biomasa, poder secar temprano en caso que vaya a un maíz temprano. Bien, gracias, Walter. Una corta acá, Fer. Vamos a hacerlas cortas la respuesta porque hay un montón de preguntas. ¿Cuál es la fecha de secado de vicia temprana y cuál es tardía? Depende. ¿Cómo se llama? Yo creo que, y también lo mostró Walter, por ahí lo puede contar con las figuras de él, que eso de fecha temprana o tardía te depende mucho del agua, ¿no? Yo creo que hay dos cosas que tienen que tener en cuenta.
¿Cuándo es? Primero, si va a planificar maíz tardío o temprano. Segundo, ¿cuál es el régimen hídrico y la capacidad que tienen mis suelos de poder sostenerme acumularme agua? Esas son el eje para poder yo planificar la vicia antes del... Entonces, la decisión de temprano o tarde, si yo haciendo un maíz tardío que se vamos a sembrar en diciembre, tal vez yo me puedo alargar un secado hasta fines de octubre, ¿no? Tengo todavía todo noviembre para poder usarlo. Ahora, con el maíz temprano estamos muy jugados con la fecha de secado. Yo diría que no más de agosto, dependiendo. Sí, una aclaración por ahí de los gráficos que mostró Walter. Una fecha tardía es una semana antes a la siembra, o una fecha temprana en esos ensayos es un mes antes a la siembra del maíz para el sudeste bonaerense, sembrado a fines de octubre, más o menos los maíces, para los datos esos que mostró. Walter, si me escuchás, lo que preguntan acá es sobre qué rendimientos de maíz y de vicia están calculada la sincronía y asincronía de nitrógeno, y aquel nitrógeno que es, vamos a decir, que no solapa con la curva, o sea, que es asincrónico, si se considera que se pierde en el sistema. Bien, ahí pude escuchar, gracias. Mirá, las vicias, la que se secó temprana había llegado a unos 110 kilos de nitrógeno, había acumulado, y la que se secó tardía, 190 kilos más o menos, ¿sí? Eso ajustando, como decía bien hoy, optimizando la fecha de siembra de la vicia. Y el maíz en esos casos había rendido unos 14.000 kilos, ¿sí? Casi 14 toneladas. Y después lo que estamos viendo justamente es esa asincronía que se genera. Como vemos, la mayor parte se libera en estadios tempranos del maíz, donde todavía el requerimiento, la demanda de nitrógeno es baja. Pero obviamente va a depender del año. Si no tenemos grandes excesos hídricos, lo lógico es que ese nitrógeno queda en el suelo y va a estar disponible para el maíz, o sea que no sería un gran problema. De todos modos, pensando en conveniencia tanto económica como ambiental porque si se pierde ese nitrógeno puede generar efectos negativos en el ambiente, lo lógico sería tratar de optimizar esa sincronización. Pero bueno, bien como decía Nahuel, estos son ensayos que se realizaron en Balcarce, donde cuando nosotros estudiamos los datos históricos, meteorológicos, ya climáticos, vemos que las precipitaciones que se dan generalmente entre la siembra del maíz y el estadio de B6, que cuando se incrementan los requerimientos hídricos del maíz, esas precipitaciones son suficientes como para que, si vamos y medimos el agua en el suelo en un barbecho o en un cultivo de maíz que venía de vicia, vemos que no hay diferencia, ¿sí? O sea que llega a recargar el perfil en la mayoría de los casos, ¿sí? Bien. Perfecto, gracias Walter. Una para vos, Fer, que tengo acá al lado. Esta es una pregunta que siempre llega. Si pensamos en vicia consociadas con gramíneas y si fertilizamos esa cobertura con urea, ¿qué impacto puede tener en esa consociación en la dinámica de nitrógeno del maíz siguiente? Wow. Estamos. Está muy difundido ahora la idea de poder meter consociaciones. Hay una cuestión ecológica fuerte, que cuando uno hace mezclas de gramíneas con leguminosas y fertiliza con nitrógeno, favorece el crecimiento de la gramínea seguramente y le va a tender a ganar. Cuando hacemos una mezcla centeno-vicia, por ejemplo, una vicia, ustedes cuando uno lo ve en el campo, ve que crece la gramínea primero y la vicia va más retardada. Lo que puede ocurrir, por ahí nos falta algún dato que no sea más concluyente de esto, es que si le metemos nitrógeno les va a favorecer el crecimiento y la vicia no va a tener un suficiente desarrollo y no va a poder ganarle. Va a variar de acuerdo a la fertilidad de cada suelo, pero básicamente ese es el comportamiento general que uno esperaría. Entonces por ahí en las consociaciones uno trata de no fertilizar, así con fósforo, ¿no? Porque para que la leguminosa nos pueda favorecer, sobre todo en lote que tenemos bastante deficiente en fósforo. Pero estas mezclas, estamos trabajando, estamos estudiando esto para ver cuál es la dinámica, porque hay una dinámica de que uno crece más rápido que el otro, las demandas son diferentes, pero en general la fertilización nitrogenada va a tender a favorecer y hacer que la gramínea crezca un poco más y le pueda llegar a ganar la vicia. Perfecto, Fer. Seguimos con las preguntas. Vamos a tratar, tenemos todavía 10 minutos.
Acá hay un productor o asesor que consulta algo que mencionó Walter, pero por ahí te la vuelvo a plantear, Walter. Bueno, en la práctica, ¿cómo hacemos para incorporar la vicia en nuestros modelos de diagnóstico? ¿Qué podemos medir? Bien, es una buena pregunta. Es como la etapa que nos falta respecto a los modelos de diagnóstico convencionales. Igual hay algunos trabajos que se han hecho en Balcarce evaluando un poco esto. Y básicamente es, bueno, ok, midamos nitrato en suelo, ¿sí? Nosotros de Balcarce hemos trabajado mucho con un indicador de la mineralización de nitrógeno, que es el NAN, o nitrógeno incubado anaeróbicamente. Y generalmente los modelos, al menos que llegamos a desarrollar para definir la necesidad de fertilización nitrogenada en el maíz, se basan en medir nitrato y NAN. Y lo que vimos también que, considerando, si vamos a pensar solo en vicia, los kilos de nitrógeno que acumula esa vicia ayuda a mejorar esos modelos de diagnóstico. Y es un poco lo que mostraba yo hoy en las figuras, y tanto cuando hacíamos los árboles de regresión o la relación de nitrógeno acumulado versus rendimiento relativo. Claramente el aporte de nitrógeno que hace la vicia es uno de los factores. Si consideramos en general cultivos de cobertura, hay otra variable a tener en cuenta, que es la relación carbono-nitrógeno de ese cultivo de cobertura. Entonces, nitrato, NAN, kilos de nitrógeno y relación carbono-nitrógeno sería el modelo que estamos manejando ahora para poder ajustar mejor la necesidad de fertilización nitrogenada. Y si puedo sumar algo más de lo que respondió Feroy, que nosotros también evaluamos las consociadas, ¿sí? Generalmente, como evaluamos en el aporte de nitrógeno, bueno, por empezar no fertilizamos las consociadas, no me cuesta ver que haya un beneficio de fertilizar un cultivo de cobertura consociado. Sí vimos que las gramíneas acumulan más nitrógeno cuando están consociadas, con una vicia, por ejemplo, o sea que están aprovechando parte de ese nitrógeno que incorpora al sistema. Y lo clave es la proporción leguminosa-gramínea, para lograr una óptima sincronización y que no pasarnos de gramínea y que haya inmovilización de nitrógeno y tener que fertilizar más que si tuviésemos un barbecho. Y nuestra teoría, nuestra hipótesis era que con estas consociadas íbamos a lograr una mejor sincronización, porque ese nitrógeno se iba a ir liberando más lentamente. Por lo pronto los resultados dan que se comportan casi similar en la sincronización, o a veces peor que la vicia, pero bueno, nuevamente, esto depende de la proporción de gramínea leguminosa que tengamos en la consociada. Bueno, gracias, Walter. Cubriste varias preguntas que se fueron dando. Hay varias más. Una es si el nitrógeno de la vicia se lixivia igual que nitrógeno del suelo. A esa la voy a contestar yo, así lo dejo un poco descansar. Digamos, la planta, para el mecanismo de pérdida no importa dónde venga el nitrógeno, es nitrato. Y el nitrato se pierde sea de la vicia, del fertilizante o el nitrógeno del suelo. Fin, no hay mucho más para decir. Respecto a, esta va a ser para vos, al tener mayoría del N de la vicia en forma rápida, ¿no? Es conveniente aplicar fertilizante líquido en estadios más avanzados del maíz en vez de ir a aplicaciones tempranas con sólidos. La respuesta primero la tendría en qué tipo de maíz, si es maíz temprano o tardío. El maíz tardío tenés poco tiempo para llegar al campo, porque entre que sembrás y tenés quinta hoja, eso fueron 25 días máximo. Con lo cual, yo agarré un método diagnóstico, me parece que las fuentes sólidas al principio son buenas y las fuentes líquidas también, no habría diferencia en la fuente. Lo importante es hacer el diagnóstico, la dosis. Hacemos la dosis, hacemos un muestreo del suelo y podemos diagnosticar eso. Me parece que llegar al objetivo es lo más importante. En maíz temprano, va a tener, yo creo que tiene que ver mucho con la sincronización. Y lo que estamos viendo, si querés como una regla general, es que las vicias cuando nos producen 5.000 kilos de materia seca, que lo mostró Walter ahí, es probable que no tengamos posibilidad de respuesta. Bajemos para las vicias que nos dan menos, hagamos un muestreo de suelo y definamos un umbral como los que conocemos. Walter, cortita, ¿cuántos kilos de nitrógeno aporta cada tonelada de materia seca de vicia promedio? Ok, sí, la concentración es un trabajo que hicimos hace poco de evaluar y ver esa variabilidad, pero en general en las leguminosas la concentración es bastante constante, y uno podría tomar que está
aportando unos 30 kilos por tonelada aproximadamente. Es una concentración de 3% de nitrógeno más o menos. Bien. La rotación lógica sería sembrar maíz después de soja de segunda. ¿Es suficiente el tiempo para fijar nitrógeno y hacer un maíz en septiembre? O sea, la soja de segunda y tenés la cosecha en abril y el maíz de primero tenés en septiembre. Tenés muy poco tiempo para cualquier cosa. Porque puedes ponerte una vicia ahí nomás, tenés que buscar la forma de sembrarla al mismo tiempo. Hay algunas experiencias a campo que muestran el sembrar boleada la vicia, en el caso de la soja, antes que las hojas caigan, porque las semillas tienen que estar... Hay algo importante, después nos quejamos de que la vicia la cara para poder hacer esto. Entonces, cuando nosotros hacemos siembras al boleo, que es para ganar tiempo, básicamente lo que tenemos que hacer es ganar tiempo. Tenemos que esperar que las hojas caigan y el éxito está en que tape la semilla y que ahí salga la planta. Pero a su vez tenemos que aumentar la dosis, porque y ver el poder germinativo de la vicia que tenemos, porque para poder tener éxito con esto tenemos que tener un crecimiento rápido. Yo creo que sí, tiene un mayor riesgo que hacer el riesgo económico en cuanto a dosis de semillas que hacer una vicia convencional sembrada con una sembradora. Bien, Fer. Walter, otra puntual. ¿En qué momento recomendarían muestrear suelo para corregir N en el maíz teniendo el antecesor vicia? No te escuché nada. ¿En qué momento recomendarían muestrear suelo en el maíz teniendo como antecesor la vicia? Bien. Mira, el modelo ese que yo comenté hoy ajustó bien cuando el maíz se medía el nitrato en B6, ¿sí? Pero si uno mide nitrato a la siembra del maíz, va a haber, depende cuando secó la vicia, puede ya capturar parte de ese efecto de la vicia. Y lo que vimos también que el NAN, este indicador de la mineralización, también aumenta un poco cuando tenemos un antecesor vicia, ¿sí? Por ahí un poco asociado a la respuesta sencilla que dio Fernando, ok, midamos biomasa de la vicia a modo sencillo, bien. Si tenemos más de 5.000 kilos, más de 5 toneladas, poca probabilidad de respuesta a la fertilización con nitrógeno. Si tenemos menos, bueno, muestremos nitratos y NAN, que si ya lo tenemos del lote, podríamos usar ese valor y tratemos de utilizar los métodos convencionales. Bien, gracias, Walter. Hay una que tomo medio a la par de esta que venías mencionando, le doy un poco de respiro, dice: buenas tardes, pregunto lo siguiente. Mencionan en LAN, que lo volvió a mencionar Walter, ¿qué aporte real de N viene del nitrógeno mineralizado en anaerobiosis? En realidad, el NAN es un estimador del nitrógeno que se mineraliza durante el ciclo del cultivo. Y en general, para los cultivos de maíz, por ahora, prácticamente la mitad del N que absorbe, y en algunos casos más, viene de la mineralización, que lo podemos estimar con el NAN. Del NAN en sí no viene nada, uno hace una estimación a partir de eso porque es un indicador más práctico que los métodos tradicionales para medir mineralización. El gran problema que tenemos, como todos saben, es que nuestros suelos mineralizan la mitad de lo que mineralizaban en sus inicios, y eso muestran los mapas de materia orgánica y cualquier mapa que vean asociado a mineralización. Entonces, ya nuestros suelos, por más que nosotros midamos muchas veces NAN para entender mineralización, en la mayoría de los casos mineralizan menos, y por ende lo que vemos que en general en la región pampeana nuestros maíces están limitados por nitrógeno. Nos queda 1 minuto 20, según reloj. Esta para vos, Fer. Si la arveja no se cosechara grano y se interrumpe, ¿tendría similar comportamiento de aporte de N que la vicia? Está buena la pregunta. Evidentemente tendría más que lo que puse yo acá en la slide, pero no llegamos a las cantidades de biomasa que genera la vicia.
Generalmente lo que se está pensando, si uno quisiera poner una arveja como cultivo de cobertura, es algo de ciclo más largo. Ahora hay unas arvejas de ciclo más largo que se están comerciando. Nosotros estos cálculos hicimos con arvejas que se sembraban a fin de julio y se cosechaban a principio de noviembre, con lo cual uno tendría que pensar en algo más largo para poder llegar y evidentemente que no se exporte. Y siempre vamos a tener algún tipo de aporte. La estimación mía es que tendría que llegar a esos 5.000 kilos de materia seca a la arveja para poder hacer un aporte positivo. Bueno, estamos en tiempo, quedaron varias preguntas para contestar. A Walter lo pueden ubicar por mail. A Fernando va a seguir acá en el Congreso y si yo les puedo dar una mano en algo, bienvenido sea. Agradecerles a todos por sumarse y espero que les haya servido para tomar mejores decisiones. Gracias.